Conservar 30x30 es una campaña que se lanzó en marzo de este año, 2022, en donde el objetivo es conservar el 30% de la superficie total global para el año 2030. En esta entrevista, entre otras cosas, por supuesto, hablamos de este tema. Es museólogo y naturalista, con un posgrado en Management Ambiental. Fue director del Zoológico de Buenos Aires, de Fundación Vida Silvestre Argentina y de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Es docente del posgrado de UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible. Hoy conversa con nosotros Claudio Bertonati. Bueno, estamos acá con Claudio Bertonati. Claudio, muchísimas gracias por acercarte. Encantado, muchas gracias a vos. Se han propuesto, Claudio, un objetivo muy claro, que es el 30% de la superficie total, global, protegida para el año 2030. ¿Es realizable? ¿Es posible? ¿En qué consiste esta campaña Conservar 30x30? No solo es realizable, sino que es necesario. Bien. Y la Argentina viene caminando en muy buena dirección hacia allá. O sea, pensemos que cuando se creó el primer Parque Nacional de Argentina, en 1903, gracias a la donación de Francisco Pascasio Moreno, había un solo parque nacional, el Parque Nacional del Sud, que hoy llamamos Nahuel Huapi. Hoy tenemos medio centenar. O sea que, y además de tener nada protegido, tenemos un poco más del 15% de la superficie argentina terrestre protegido, lo cual es una muy clara señal de que vamos bien. O sea que falta mucho trabajo por delante, pero que vamos bien. Y hay muchos proyectos de nuevos parques nacionales. Pero esta iniciativa de proteger el 30% de la superficie terrestre y marina a nivel mundial no solo tiene que ver con crear nuevos parques nacionales, sino parques provinciales, parques municipales. Ustedes hicieron dedicaron un programa a las reservas para cada ciudad, por ejemplo, y también reservas privadas. No solo eso, sino también corredores biológicos, corredores que conecten un área protegida con otra para que no queden como islas y que con el paso del tiempo se vayan degradando aunque no haya amenazas. Así que el panorama es promisorio, porque también esto no tiene que ver solamente con especies amenazadas, con especies endémicas o exclusivas de lugares. Esta es una medida, yo diría casi desesperada, en defensa propia. O sea, nosotros necesitamos de la naturaleza, aunque la mayoría de las personas crean lo contrario. Hace muchos años que venimos escuchando propuestas del tipo no aumentar el 1,5 grados de temperatura para el año 2050, carbono cero para el año 2500 y así. Me parece que uno de los mensajes más claros de esta campaña es que son metas realizables, alcanzables. Sí, porque hay otros investigadores, digamos, ¿de dónde sale el 30%? De análisis que han hecho distintos investigadores en distintas universidades del mundo. Hay un grupo de investigadores que sostienen que no debe ser un 30%, sino un 50%, para desacelerar la pérdida de diversidad biológica y garantizar cierto seguro de vida frente al cambio climático global. Frente a esto, nosotros planteamos un 30% al año 2030 porque lo consideramos más realista, no porque no deberíamos seguir avanzando, pero tampoco queremos frustrarnos y que una gran parte de la sociedad que acompaña este anhelo se vea frustrada también. Otra cosa importante de esta campaña es que reconoce el esfuerzo de los pueblos originarios en materia de conservación. Siempre parecía que hablamos de las áreas protegidas del Estado o de los representantes del Estado y no de los pueblos originarios. Y en los últimos años se ha puesto en valor ese esfuerzo, sin idealizar, ¿no? Porque son grupos humanos como nosotros. Pero lo que sí vemos es que las áreas administradas por los pueblos originarios, los recursos se usan y conservan al mismo tiempo. Y hacia ese modelo tenemos que ir. Porque cuando nosotros decimos que, en el caso argentino, el 15% está protegido, quiere decir que el 85% no lo está. Y la salvación de la diversidad biológica, el mantener cierta estabilidad climática, va a depender más del 85% que del 15%. Y es ahí donde aspiramos que ese 85% tenga modelos productivos sostenibles. No estamos diciendo que no hay que cortar madera, que no hay que cultivar la tierra, que no hay que pescar, no. Decimos que hay que hacerlo del modo más inteligente posible. Por eso digo, nosotros ya no defendemos ni la naturaleza.
defendemos el sentido común. Yo ya no hablo del tatú carreta, ni del yaguareté, ni del palo santo, ni del palo rosa. Yo hablo de nosotros. Hoy lo que está amenazada es nuestra especie, pensando a futuro. El resto de la naturaleza pasó por 5 extinciones masivas y cuando vemos a nuestro alrededor es esplendoroso. Lo que no sé si vamos a pasar la prueba somos nosotros. Y para eso estamos haciendo estos esfuerzos. Hablando de especies, hay unas 500 especies en la Argentina amenazadas, más de 500 especies. ¿Crees que protegiendo este tercio de la superficie total se podría conservar o podría ayudar a recuperar estas especies, a que no se vayan, básicamente? La gran mayoría de lo que está hoy amenazado, si se protegiera un muestrario inteligente de ese 30%, van a tener enormes posibilidades de supervivencia. Otras, yo pienso, va a ser muy difícil. Hay ecorregiones que en nuestro país no tienen ni siquiera el 3% protegido. Campos y malezales, esos pastizales que están en el norte de Corrientes y el sur de Misiones. El espinal, esa herradura que bordea las pampas y los pastizales pampeanos. O sea que del 3% al 30% hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pero muchas especies dependen de esos paisajes. Algo muy curioso es esos campos y malezales que tienen nombre espantoso porque de malezales no tiene nada, son buenosales. En esos campos, en esos pastizales del sur misionero y norte correntino, se concentra el 40% de la diversidad biológica en menos del 1% de la superficie nacional. O sea que esa es una prioridad muy clara. Pero la buena ¿cuál es? Que en estos últimos años se creó el Parque Federal Campo San Juan. O sea que de no tener casi nada tenemos algo ya. O sea que este es un trabajo con mucha esperanza. Parece a veces que los temas ambientales están signados por las derrotas, las frustraciones. No es así. No es así. Estamos en un avance progresivo a nivel mundial. En 1872 se crea el primer parque nacional, Yellowstone. Había uno. Hoy tenemos más de 250.000 áreas protegidas a nivel mundial, que equivalen a un 15% de la superficie terrestre del mundo, ¿no? O sea que no hacemos todo mal, digo, ¿no? Y algo muy bueno es la fuerza de la naturaleza, la resiliencia que tiene. Entonces yo pienso que además de crear nuevas áreas protegidas, tenemos que instrumentar las que ya existen, o sea que eso es muy importante, no solo crear nuevas, sino las que están, que empiecen a cobrar actividad, que empiecen a desarrollarse, porque muchas comunidades que rodean a esas áreas protegidas están en la lona. Y es ahí donde los parques provinciales, los parques municipales, los parques nacionales pueden generar un turismo diferente, que no solo se concentre en la naturaleza, sino en los valores culturales de esos paisajes. A mí me gusta hablar de paisaje porque paisaje es naturaleza y cultura. Y cuando creamos un área protegida, no protegemos nada más que flora y fauna y hongos. No, también escenarios históricos, como ustedes lo mencionaron en varios programas, con algunos proyectos, sitios arqueológicos, sitios históricos, y también ese patrimonio intangible, que es el que resguarda los conocimientos de la gente, como el uso de las plantas medicinales, los topónimos, las canciones, el lugar que inspira a los poetas, a los artistas plásticos para que nos hagan bien al corazón. Así que pienso que con esta mirada tenemos un trabajo por delante muy arduo, pero muy hermoso, muy hermoso. Antes lo estuviste mencionando un poco, pero el conservacionista, ¿se opone al uso de la naturaleza? ¿O hay maneras de aprovechar los recursos de los ecosistemas de una manera empática, amistosa? Por definición, un conservacionista está a favor de la protección y del uso sostenible de los recursos. Si no, sería un proteccionista que solamente busca proteger. Bien. Nosotros lo que anhelamos es que, por supuesto, hay lugares que uno no piensa en poner una represa hidroeléctrica en la Garganta del Diablo del Parque Nacional Iguazú. Ahí protejo. Pero el parque tiene turismo, con lo cual lo estoy usando. Y hay áreas marinas que se crean para pescar mejor, no para dejar de pescar, para asegurar que las áreas de cría estén a salvo y que el derrame fuera de ese parque nacional marino permita que los pescadores pesquen más. O sea que un conservacionista sabe que
no existe el desarrollo humano a impacto ambiental cero y que el gran desafío no es no tocar, sino usar con inteligencia. La naturaleza es como un gran capital. Si uno es inteligente, vive retirando intereses de ese capital sin afectarlo. Ahora, si uno es tonto, porque el conservacionismo sonso existe también, bueno, malgasta el interés y el capital. Por eso yo estoy muy confiado en que, pese a la crisis ambiental, pese a todas las malas noticias que tenemos, como tengo la barba blanca ya y puedo mirar un poco para atrás, veo que hay muchos avances. La inyección de jóvenes que se han sumado a la causa ambiental, para mí era insospechada 10 años o 20 años atrás. Entonces hay cambios muy buenos. El programa de ustedes sostenido a lo largo de tantos años. Sí, gracias. No, si no, no lo diría, pero es así. Antes estos programas eran fugaces. No, este ha demostrado que no. Y además con una mirada muy amplia, donde no caemos nada más que en la especie amenazada. Caemos en la basura, caemos en nuestras responsabilidades, caemos en el ahorro o en el buen uso de los recursos naturales. Es decir, hablamos de usar y de proteger. La prueba está ahí. Te hago la última, Claudio, para ir cerrando. Sí. ¿Qué provoca en nosotros, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, esta pérdida de contacto con los espacios verdes? ¿Cómo se puede reconstruir esa conexión? Es para una charla larga, pero está muy estudiado que nosotros, como nuestra especie se ha disociado de ese mundo natural. Hemos creado nuestro propio ecosistema totalmente artificial, donde rara vez salimos al encuentro de la fauna silvestre, de la flora, y de ir a contemplar, a detenernos, a observar, a reflexionar y también, yo diría, a encontrarnos a nosotros mismos. Y eso trae problemas emocionales también, porque cuando uno juega en la naturaleza y juega con chicos, hay reglas de juego, y esas reglas de juego nos hacen respetar al otro y que el otro nos respete. Si nos aislamos, tenemos problemas de socialización, de atención, está muy estudiado esto. Lamentablemente es una tendencia que se viene, pero que es muy fácil de contrarrestar con las reservas naturales urbanas y con nuevos programas de educación que no tienen que hacer foco en ecología, sino en amor. A nosotros nos enseñan a todos a leer y a escribir, pero no nos enseñan a amar la literatura. Y del mismo modo corremos el riesgo que nos enseñen a qué son los ecosistemas, cómo son las redes tróficas, pero eso no es garantía que nos enseñen a amar la naturaleza. Entonces los programas de educación tienen que empezar por otro lado, después pueden ir hasta ahí, pero empezar por otro lado. Empezar, como decían los grandes filósofos del mundo antiguo, empezar por el asombro. Es decir, esto exige una nueva mirada. Hoy estamos en el ecoparque, y bueno, este es un lugar que tiene que inspirar al visitante a generar amor por la naturaleza, admiración. Si eso lo logramos, la conservación viene sola. Está clarísimo, me parece un mensaje muy lindo para cerrar esta charla, así que te agradezco por haberte acercado. Muchas gracias a vos. Y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.